Vale, comenzamos con el tema 3 de percepción, que es procesamiento visual inicial. Introducción. En el estudio de la percepción visual, la forma es el determinante principal del reconocimiento. Las investigaciones que vamos a estudiar aquí son teorías de las primeras fases del procesamiento de la forma. El capítulo está organizado en torno a 3 aportaciones. Tenemos 1, la investigación fisiológica del sistema visual; 2, la investigación psicofísica; y 3, la teoría computacional de la visión. Entonces, este tema 3 o capítulo 3, como se le quiera llamar, va a estar dividido, por así decir, en 3 partes. Va a estar organizado en estas 3 partes. Lo que sería la investigación fisiológica del sistema visual, luego la investigación psicofísica y luego la teoría computacional de la visión. Yo ya dejé en Patreon y demás las preguntas de este tema 3. Yo ya lo leí una vez y ya fui mirando así preguntas y demás, y tenemos aquí unas cuantas, no sé, son 40 o por ahí. Iban preguntando cosas así, pues según Hubble y Wiesel. Vamos a ir viendo ahora. A medida que vayamos avanzando os enseño alguna, porque, mira, de hecho, las investigaciones de Hubble y Wiesel es lo primero. Y vamos a ver cómo nos dicen, pues por ejemplo, según Hubble y Wiesel, la naturaleza lineal de la respuesta es una característica de las células, y ahí vamos a tener que decir, estas eran las simples, si no recuerdo mal. Luego, según Hubble y Wiesel, las células más abundantes en la corteza estriada son las... y aquí pues son las complejas también. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquillo para que veamos también cómo nos pueden preguntar en los exámenes, porque son preguntas de examen y demás. Entonces, bueno, cada una de ellas plantea, una de estas 3, un punto de partida diferente para entender lo que son los primeros pasos del procesamiento. Entonces vamos a ir viendo cómo va el procesamiento visual, desde lo fisiológico, lo psicofísico, hasta lo computacional. 1. Las investigaciones de Hubble y Wiesel. En 1981, David Hubble y Thorsten Wiesel recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre los campos receptivos de las células del córtex estriado. Trabajaron con Stephen Kaffer, quien descubrió la organización de los campos receptivos de las células ganglionares, en términos oponentes entre el centro y el contorno. Clasificaron estas células en 3 clases. Tenemos las células simples, las células complejas y las hipercomplejas. Como veis, son las que nos aparecen aquí dentro de las respuestas a las preguntas de Wiesel y de Hubble. Entonces tenemos que saber diferenciar perfectamente cuáles son las simples, las complejas, las hipercomplejas, dónde hay más, dónde hay menos, y bueno, un poco todo, ¿vale? Empezamos con las células simples. Dentro de los tipos de células empezamos por las simples. Tienen campos receptivos que con una forma más complicada que las células ganglionares o las del núcleo geniculado del tálamo. Todo esto ya son partes que ya hemos dado en psicobiología y demás. Entonces, bueno, el que ya lleve la materia pues ya pasada, pues va a entender un poquito mejor esto. Si no, se entiende también perfectamente. No tiene una locura esto tampoco. Entonces, bueno, tienen campos receptivos con una forma más complicada que lo que serían las células ganglionares o las del núcleo geniculado del tálamo, cuyos campos receptivos son circulares. Entonces, continúa teniendo la estructura antagónica de centro-contorno, donde tanto uno como otro pueden ser excitadores, el on, o inhibidores, el off. Entenderlo, pues bueno, como en un interruptor encendido y apagado, pues el encendido, por así decir, es el excitador y el apagado el inhibidor. Un punto de luz proyectado sobre una zona on, donde el excitador, es un estímulo suficiente para aumentar la tasa de disparo de una célula, y un punto de luz proyectado sobre la zona off va a disminuir la tasa de disparo. Creo que se entiende bastante bien. Cuando los estímulos son mayores que un punto de luz, la respuesta de la célula aumenta de forma lineal a medida que aumenta la cantidad de luz sobre una zona excitadora. Recordad cuando os dije la primera pregunta, veis lo de según Hubble y Wiesel, la naturaleza lineal, ahí está, de la respuesta es una característica de las células simples. De todos modos, todos estos archivos siempre vienen con la respuesta, así que aquí no la he puesto porque los tengo ya aquí abajo, bueno, ya aparecen aquí abajo. Pero mirad, por ejemplo, la primera es la A. Nos vamos aquí y ya vemos simples, que es lo que estamos leyendo ahora. Entonces, bueno, después esto ya es un tema aparte, pero es para que veáis un poquillo cómo preguntan en los exámenes. Como ya lo estoy haciendo con otras materias, como diferencias o cualquiera de las otras que estoy subiendo de segundo, siempre que voy leyendo os suelo decir esto entra, esto no entra,
más o menos, quiero decir, no que no entre en la totalidad. Pero sí que hay muchas que son muy repetidas. Entonces, es interesante ir viendo cómo van preguntando los temas. Además, hay temas que son un poquito más complejos que otros y nos viene bien. Entonces, bueno, eso, quedaos con células simples, el tema de la tasa de disparo, el tema del on y el off, el on como excitador y el off como el inhibidor. Y que cuando los estímulos son mayores que un punto de luz, pues la respuesta de la célula va a aumentar de forma lineal, ¿vale? Eso de lineal es muy importante, ya ves, de hecho es la pregunta de examen. A medida que aumenta la cantidad de luz sobre una zona excitadora, o disminuye a medida que aumenta la cantidad de luz sobre una zona inhibidora. Vamos, una naturaleza lineal, que es con lo que nos tenemos que quedar. El estímulo óptimo sería aquel pues, que mejor se ajusta a la forma de su campo receptivo, vamos, lo más óptimo. La geometría de los campos receptivos da lugar a diferentes tipos de células simples. La mayor parte tienen campos receptivos alargados y responden preferentemente a líneas o bordes de una determinada orientación y posición en la retina. Unas tienen un área excitadora en un lado y otra un área inhibidora en el otro, por lo que responden preferentemente a bordes de luminancia formados por la transición de luz a oscuridad, vamos, los detectores de bordes. Otras células presentan campos receptivos con una zona central alargada, que pueden ser excitadora o inhibidora, flanqueada a uno u otro lado por zonas antagónicas, vamos. Responden preferentemente a líneas claras u oscuras, de una determinada orientación y posición en la retina, los detectores de líneas o detectores de barras, importante. El tamaño de los campos receptivos de las células simples depende de la posición, bueno, de su posición más bien, en la retina con relación a la fóvea. En la zona de la fóvea los campos receptivos son más pequeños que en la periferia. Y eso es muy importante, acordaos, ¿vale? Donde ya es la fóvea, al final, los campos receptivos son más pequeños que en la periferia. Pero básicamente lo que hay que entender es que esos tamaños receptivos de las células simples van a depender de la posición que tengan en la retina en relación con esa fóvea. Y luego, en lo que sería la zona de la fóvea, los campos receptivos son más pequeños que en la periferia. Hubble, en el 99, ha propuesto un modelo que ilustra las conexiones entre 4 células con campos receptivos circulares y una célula simple. Bueno, vemos aquí una figura, la 3.1, que es el modelo que muestra pues, la relación entre lo que serían las 4 células que vemos aquí, con campos receptivos circulares y una célula simple. Bueno, cada una de las 4 células que vemos aquí, que conectan con la simple, tienen un campo receptivo de centro on y contorno off, como podéis apreciar, y los centros de estas 4 células se encuentran dispuestos a lo largo de una línea. Podemos entender entonces que el campo receptivo de la célula simple consistirá en una región excitadora estrecha y alargada que estará flanqueada por una región inhibidora y que un estímulo luminoso semejante a una línea será capaz de activar a su máximo nivel a esa célula simple. Entonces, entendamos bien dentro de estos tipos de células, las células simples que acabamos de citar, con cada una de las características, y luego nos pasaríamos a las complejas y por último a las hipercomplejas. Pero bueno, vamos por partes. Ahora nos iríamos a las células complejas. Bueno, ya vimos esa primera pregunta de la simple y demás. Luego pues nos van a preguntar, por ejemplo, según Hubble y Wiesel, las células más abundantes de la corteza estriada, son las, y aquí van a ser las complejas, si no recuerdo mal, así que vamos a ir leyéndolas. Descubiertas por Hubble y Wiesel, son las más abundantes en la corteza visual estriada. Ya veis que estos dos hicieron bastante investigación. Entonces, bueno, esos son las más abundantes en la corteza visual estriada, 75%. Con eso ya estamos contestando a la pregunta 2, por ejemplo. Pues, según Hubble y Wiesel, las células más abundantes en la corteza estriada son Serían las complejas. De hecho, pues ahí lo pone, 75%. Responden solamente a líneas que tienen pues una orientación específica. Las diferencias con las células simples, ¿cuáles serían? Y esto es importante. Los campos receptivos son algo más grandes. Los campos receptivos de lo que serían las células complejas son más grandes en comparación con las células simples, todo esto. 2. No responden de forma específica a la posición de una línea dentro del campo receptivo. Cualquier posición dentro del campo receptivo es capaz de provocar la excitación. 3.
son muy sensibles al movimiento de las líneas. No responden si son estimuladas encendiendo o apagando pequeños puntos de luz estacionarios. Si una línea se mueve a lo largo del campo receptivo, la respuesta es máxima y se mantiene desde el momento en que el estímulo entra en el campo visual, hasta que lo abandona. Y por último, en la 4, nos dice que la respuesta no es lineal respecto a la cantidad de luz recibida, y esto es muy importante entenderlo, de hecho es la diferencia, una de las diferencias clave, aparte de las leídas. Bueno, vemos aquí que la figura 3.2 es el modelo, pues también, que va a mostrar, pues, pero en este caso, la relación entre 3 células simples y una compleja. Vemos, bueno, de la editorial de la Universidad de Murcia, eso no nos interesa mucho. En la figura 3.2 vemos entonces la célula compleja recibe información de las 3 células simples. Aquí vemos la compleja, aquí las simples, vemos cómo están recibiendo información de las 3 células simples hacia la compleja. Entonces, todos los campos receptivos de las células simples tienen la misma orientación, pero están distribuidos de forma que se solapan sobre la totalidad del campo receptivo de la célula compleja. Entonces, la célula compleja se activará siempre que su campo receptivo sea estimulado por una línea con la orientación apropiada, pero será breve si la estimulación es estática, porque solo un número pequeño de células simples disparará y pronto se adaptarán. Sin embargo, si el estímulo se mueve a lo largo del campo receptivo de la célula compleja, un número mayor de células simples disparará sucesivamente, evitando así el problema de la adaptación y manteniendo la excitación sostenida de la célula compleja. Aunque entre un 10 y un 20%, esto es importante, en las láminas superficiales de la corteza estriada muestran selectividad a la dirección del movimiento y no se podría explicar con este esquema. Y por último tenemos las hipercomplejas, que ya es pues la característica fundamental básica de lo que serían las células hipercomplejas, es una disminución de su respuesta cuando la longitud de la línea que la estimula aumenta ya por encima de un límite, ¿vale? De ahí lo de hiper. Hoy, este tipo de células suele denominarse células con inhibición final, porque se tiende a pensar que son grupos particulares de células, tanto simples como complejas, quiero decir. Entonces, presentan una sensibilidad gradual a la presencia de una terminación. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Los 3 tipos, simple, compleja, hipercompleja. Hasta ahí, bien. Bueno, vamos viendo las preguntas, eso, a ver, tampoco os voy a enseñar las 40, lógicamente, si no vamos a estar aquí todo el día, pero bueno, es un poquito la idea, ¿vale? Después nos harán más preguntas, por ejemplo, la orientación de un enrejado hace referencia a el tamaño de los campos receptivos en las células simples es mayor en... ¿Os acordáis? Bueno, un poquito todo. De todos modos, después abajo ya suelen poner todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, recordar cómo el tamaño de los campos receptivos de las células simples va a ser mayor en la periferia. ¿Por qué? ¿Nos acordáis que decíamos que en la fobia eran más pequeños los campos receptivos en comparación con la periferia? Pues entonces la pregunta es en la periferia, porque nos dicen cuál es mayor, no en cuál es menor. Bueno, es un poco eso, ¿vale? Después la 5 lo mismo, nos dice la disminución de la respuesta cuando la longitud de la línea que la estimula aumenta por encima de un límite, eso lo acabamos de leer ahora. Es una característica fundamental de las células hipercomplejas. Bueno, es un poquito eso, ¿vale? No, tampoco os voy a estar todo el día con lo mismo. La arquitectura de la corteza estriada. Vamos a ver que este ya es el punto 1.2. Bueno, pasamos al 1.2.1, que es la organización retinotópica de la retina. Vale, la corteza estriada preserva la topografía de la retina, ya que las áreas que son adyacentes en la retina proyectan sobre áreas en la corteza que también son adyacentes. Bueno, aparece aquí una figura, que es una autorradiografía del hemisferio izquierdo, de un mono mostrando el fenómeno de magnificación cortical, que vamos a ver la vamos a ver ahora, la vamos a leer ahora. Simplemente para que sepamos que el texto se atribuye a dicha figura. Entonces, básicamente es eso, la corteza estriada preserva la topografía de la retina. La imagen de la figura, esta autorradiografía, corresponde al campo visual derecho del estímulo y en ella aparecen tanto las líneas radiales como las líneas semicirculares del estímulo, conectadas entre sí, con las relaciones topográficas apropiadas. La representación de la distancia entre las líneas radiales
tiende a igualarse en la autorradiografía, a pesar de que en el estímulo la distancia entre las líneas es muy diferente. Esta diferencia entre las relaciones métricas de la representación en la corteza y en el estímulo se conoce con el nombre de magnificación cortical. Y muy importante este término, porque se suelen preguntar. Entonces, esta diferencia entre lo que son las relaciones métricas de la representación en la corteza y el estímulo se va a conocer con el nombre de magnificación cortical, importante. Y es una distorsión que es característica de la representación retinotópica de la corteza estriada. ¿Debido a qué? A que la zona central de la retina ocupa un área más amplia en la corteza que la zona periférica. Y de ahí esa magnificación, esa, distorsión, mejor dicho. Vale. Como consecuencia, pues, de la mayor densidad de receptores que existen en el centro de la retina. Está relacionada con el análisis que la corteza visual realiza en el centro de la retina, más detallado que en la periferia. Bueno, esto sería pues un poco lo que es la organización retinotópica, ¿vale? Luego nos pasaríamos a las columnas de dominancia ocular, que imagino que, también los que hayamos visto psicobiología y eso ya son temas que ya hemos tocado un poquito por encima, o incluso a veces un poco más complejo, pero bueno, que ya nos ayuda un poco a entender esto, ya tener una base, por lo menos para saber lo que es una fobia, lo que son las dominancias, lo que es una predominancia, lo que es una distorsión, todo esto. Bueno, vemos aquí en el punto 1.2.2 que las columnas de dominio ocular aparece una figura, la 3.4, que es un esquema de la organización de la dominancia ocular en la corteza visual primaria. Vemos aquí, vamos a ir viendo de hecho la I y la D para entendernos. Si se introduce un electrodo en la corteza estriada, perpendicular a su superficie, se comprueba que todas las células a lo largo responden de forma preferente a la estimulación de determinado ojo y no, o en menor medida, al otro ojo. Bueno, para entendernos, en el izquierdo y en el derecho, quiere decir ahí en el dibujo. Si el electrodo se introduce de forma oblicua, y esto es importante, esto es que hay que sabérselo porque es típicas preguntas. El electrodo se introduce de forma oblicua a la superficie, en paralelo. El predominio de un ojo sobre el otro se alterna, repitiéndose la secuencia a lo largo de la trayectoria. Esto se obtiene con técnicas de registro unicelular y pone de manifiesto una organización de la corteza en columnas. Y esto es muy importante, el que se ponga de manifiesto esto, el que haya una organización de la corteza que esté en columnas, cada una formada por conjuntos de células que responden con preferencia a un ojo, y todas ellas organizadas de forma alternante respecto al ojo dominante. La figura 3.4, que acabamos de citar ahora, la de la que estamos hablando de izquierda y derecha, la de la dominancia, ocular, muestra un corte tangencial a la superficie del área de la VI, de un mono en este caso. La organización alternante de columnas claras y oscuras de cada ojo respectivamente. Entonces la transición brusca que se produce desde las zonas claras a las oscuras es propia de la capa 4C. Importante esto. En el resto de las capas la alternancia es más suave y gradual, quedaos con lo del 4C, pasando de columnas con preferencia por un ojo a otras con menor preferencia y a otras claramente binoculares ya, antes de llegar a lo que serían las columnas con preferencia por el otro ojo. Entonces, un poquito la idea es esta de lo que sería la organización de la dominancia ocular en la corteza visual primaria, ¿vale? Vale, ahora, una vez entendamos las columnas de dominancia ocular, nos pasamos a las columnas de orientación, importantes. La forma en que se organiza la preferencia de las células simples y complejas a la orientación presenta una curiosa regularidad. La preferencia por una orientación permanece constante si la penetración del electrodo de registro es perpendicular a la superficie de la corteza. Ya veis las diferencias de cómo antes, de esa penetración del electrodo, de cómo el registro va a ser en este caso perpendicular a la superficie de la corteza, para entender entre columnas de orientación, por así decir, y las columnas de dominio ocular. Pues dentro de estas de orientación, la preferencia por una orientación permanece constante si la penetración del electrodo de registro es perpendicular a la superficie de la corteza. Todas las capas de la corteza muestran preferencias por una determinada orientación, excepto la capa 4, como hemos visto.
Si la penetración del electrodo es paralela a la superficie, aparece una secuencia regular de cambios en la preferencia, en este caso, por la orientación. Recordar bien esta parte, ¿vale? Que es una de las cosas que más se suele ver. Entonces, si la penetración del electrodo es paralela a la superficie, va a aparecer una secuencia regular de cambios en la preferencia por la orientación. Y cada vez que el electrodo avanza unas 50 micras, cambia la preferencia por la orientación unos 10 grados de ángulo, vamos. Bien en sentido de las agujas del reloj o bien en sentido contrario. Esta distribución hace que aproximadamente, un milímetro aproximadamente, el cambio de preferencia sea de unos 180 grados. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Esas columnas de orientación. Luego tenemos la organización modular, que en esta figura, de hecho, la 3.5 se ve la organización modular de la corteza visual primaria, por módulos. Y esto es muy interesante. Esto también, recuerdo aparte esta imagen, creo que era básicamente idéntica al libro de psicobiología o muy parecida. Y nos dicen, propuesta por Hubble y Wiesel, como no. Según Hubble, en el 99, las 6 capas de la corteza están organizadas en módulos o hipercolumnas. Es muy importante, ¿vale? Distribuidas de forma perpendicular a la superficie. Las dimensiones de los módulos varían de una capa a otra, pero la organización funcional es la misma. La organización funcional es la misma. De hecho, después mirar aquí estas barritas, cómo van, girando. Un poco la idea, ¿vale? Pero bueno, las dimensiones de los módulos varían de una capa a otra. Pero lo que es la organización funcional es la misma, no tiene más historia. Entonces, en la figura 3.5 se muestran las columnas alternantes de dominio ocular. Vamos, izquierda y derecha. Izquierda, derecha, bueno, lo que ya sabemos. También se muestra, y esto es importante, bueno, simplemente quedaos con esto. En plan, ID, izquierda, derecha. Eso es a lo que se refiere con las columnas alternantes de dominio ocular. Hasta ahí bien, ¿no? De izquierda a izquierdo y derecho. Luego se muestra la organización de las columnas de orientación, especificando los cambios a los que son sensibles. En opinión de Hubble y Wiesel, estas unidades funcionales constituyen el mosaico fundamental que organiza la corteza estriada. Las investigaciones de Hubble y Wiesel han demostrado que la organización de la corteza visual estriada depende de factores de herencia y medio ambiente. Estudiando las células de corteza estriada de gatos pequeños en condiciones normales y en condiciones de privación visual. Comprobaron que existen células que responden selectivamente a la orientación en los recién nacidos. Y existen periodos críticos en las primeras semanas donde es necesaria una cierta estimulación ambiental para lograr un desarrollo normal de las células de la corteza estriada. Entonces, quedaos muy bien con que una vez que se estudian estas células de la corteza estriada, en gatos pequeños en este caso, en unas condiciones normales y en condiciones de privación visual, comprobaron esto, ¿vale? Pero lo importante es entender que depende tanto de factores de herencia como de factores de medio ambiente. Y entendamos bien la parte esta, ¿vale? El periodo crítico no es el mismo para todas las propiedades de la estimulación visual. En la sensibilidad a la orientación, y esto es importantísimo saberse esto porque también lo pueden preguntar, periodo crítico no es el mismo para todas las propiedades que tiene la estimulación visual. Vamos, que por ejemplo, para lo que sería la sensibilidad a la orientación, van a oscilar entre la primera y la quinta semana de vida. Entre la primera y la quinta semana de vida va a ser el tema de la orientación, la sensibilidad a la orientación, para ser más exactos. Luego, lo que sería el dominio ocular es doblando esa cifra. Vamos, en vez de 1 a 5, de 5 a 10. Pues eso sería, entre la quinta y la 10ª semana, quiero decir, de vida. Eso sería para el dominio ocular. Así que importantes esos dos datos, 1 5 y el otro 5 10. El primero es orientación y luego dominancia ocular. Vale, parece que el periodo crítico se relaciona con el nivel que ocupan las células en el sistema visual y tiene lugar antes para aquellas que ocupan un nivel más bajo, ya que su maduración es un requisito necesario para el desarrollo de células que operan a un nivel más alto. Bastante lógico, ¿vale? Vale. Luego nos pasaríamos... Este tema lo quería dividir en las 3 partes que tiene. En la parte fisiológica, que la hemos acabado ahora mismo,
Luego tendríamos la psicofísica y luego la computacional. Digo, para no mezclar, porque es un tema, a ver, tiene cierto grado de complejidad, entonces es mejor que los vídeos se dividan en cada contenido, en cada bloque de dicho tema, ¿vale? Creo, vamos. Entonces, lo fisiológico primero. Luego, una vez dado lo fisiológico, grabaremos otro donde nos hable de la aproximación psicofísica, porque tiene su rollo. El enrejado y todo esto hay que entenderlo bien. Y luego pues nos metemos con lo computacional. Así que lo cortamos aquí y el siguiente vídeo ya nos metemos en el punto 2 y luego hacemos el punto 3. Y así creo que va a quedar bastante mejor este tema. Así como hay otros temas que, por ejemplo el anterior, que lo leí de un tirón, creo que este es interesante que lo dividamos, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.